Buenas tardes, mi nombre es Iván Manuel Uzarra Garruelas, soy estudiante del Cebati 132 del grupo Sexto A Matutino Construcción de la asignatura de Economía. Mi maestra sería María Camila Lagarde Antelo, mis compañeros de equipo son Luis Eduardo Mallorquín, Ricardo Navarro y Juan Carlos Córdoba Mavisca, en lugar Hermosillo, Sonora, a fecha del 3 de abril del 2022. Buenas tardes, hoy empezamos con la entrevista titulada El estado de la globalización. Buenas tardes, ¿me podrías decir tu nombre? Mi nombre es Luis Ángel Grano Domínguez. Bueno, Luis Ángel, ¿podríamos empezar con la entrevista ahorita? Adelante. Ok. La primera pregunta es, ¿considera importante el aumento considerable al salario mínimo otorgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Sí, lo considero importante porque hasta hace algunos años el aumento del salario mínimo no iba proporcional a lo que es la inflación. Entonces el poder adquisitivo de las y los ciudadanos mexicanos no iba creciendo junto con el gasto que producían, pues entonces era desproporcional la subida o el aumento de los precios con el aumento que se estaba teniendo en el salario, ¿no? Que en este caso es el poder adquisitivo que tiene la gente. Ok, muchas gracias. Bueno, pues la segunda pregunta sería, ¿cómo se organiza en sus ingresos para cubrir sus necesidades básicas de consumo? Ok, en ese sentido habría que tener en cuenta que pues hay gastos fijos que se tienen que tener, ¿no?, durante el mes, y teniendo en cuenta eso los gastos como la luz, el agua, los servicios de streaming, el internet. Entonces teniendo esos servicios en cuenta tienes un gasto ya fijo al mes, ¿no? Entonces también tienes un ingreso fijo al mes. Hay que hacer nada más el balance de lo que es ese ingreso que tienes al mes con lo que son tus gastos fijos y ver cuánto te sobra, y basado en eso es como puedes hacer el gasto pues para lo demás, ¿no? Que sería la diversión, el mandado, los momentos recreativos. Ya lo distribuirías después de tus gastos fijos. Ok, bueno, pues la tercera pregunta sería, ¿considera correctas las medidas que el gobierno tomó para combatir la pandemia COVID-19? Frente a otros países considero que hizo lo posible con lo que tiene, ¿no? Entendemos que venimos de un sexenio atrás donde se nos dejó endeudados, donde el gobierno pues tiene difícil el tener acceso a la cartera. Entonces considero que las implementaciones que tomó el gobierno federal para no dejar caer en crisis al país, o para que la gente no entrara en crisis en sus hogares, Vamos con la cuarta pregunta, ¿considera importantes las relaciones con otros países? sí, porque al igual como nosotros establecemos relaciones sociales entre los seres humanos, lo mismo pasa a nivel internacional o a nivel de países, ¿no? Hay relaciones comerciales, hay relaciones políticas que al final facilitan o hacen más factible el desarrollo, ¿no? En este caso, podría ser de las personas, en este caso de las naciones, ¿no? Ya que en las cuestiones políticas es más fácil entablar acuerdos internacionales. En la cuestión del comercio es más fácil pues exportar o importar tal o cual producto, ¿no? Entonces considero que son importantes, sí, aperturan o dan ventana a muchas cosas que pudieran lograrse, ¿no?, debido a esa relación. ¿Y cómo se relaciona con la aparición del COVID-19? En el caso de México, creo que es importante resaltar que al ser un país neutro, las relaciones que mantiene con los demás países pues son relaciones buenas, ¿no? Porque trata de no inmiscuirse o involucrarse en cosas que a México no le conciernen, ¿no? En ese sentido, en la cuestión del COVID, te diría yo que fueron más las oportunidades y más las ventajas que tuvo México al tener ese abanico de posibilidades con los demás países, porque por ejemplo nos llegaron las vacunas. En ese sentido, Estados Unidos nos abrió la puerta para que pudiéramos ir a vacunarnos, abrieron las fronteras, trajeron transporte para darnos la vacuna Johnson & Johnson. Entonces, facilitaron mucho el acceso a vacunas y facilitaron mucho también el traslado de gente que estaba cuando ocurrió la pandemia en otros países, para trasladarla para acá. Entonces, considero que fue positiva la respuesta para México en ese aspecto, ¿no? ¿De qué manera se vio afectada la economía en el mundo durante la pandemia coronavirus? Mm, Creo yo que
más que nada fue en el comercio, en el turismo y en las exportaciones hacia otros países. ¿Considera correctas las medidas que el gobierno tomó para combatir la pandemia del COVID-19? Pues en su momento sí. ¿Por qué? Creo yo pues que en ese momento no hubo mucho, los científicos agilizaron mucho una prueba, una vacuna para combatir lo que era el COVID, es más bien el COVID, pero pues hasta la fecha seguimos con esta pandemia que vino para quedarse y pues obviamente la vacuna es nada más, es para prevenir, no es para que no te dé COVID, no es. Y pues creo yo que sí, que hubo mucho interés por parte de en los diferentes países por la vacuna para seguir evitando un poquito más de contagios. Vaya. ¿De qué manera se vio afectada la economía en el mundo durante la pandemia coronavirus? Creo yo que más que nada fue en el comercio, en el turismo y en las exportaciones hacia otros países. Podían hacer frente económico al pago de todos los salarios y trabajaron a un porcentaje de su capacidad máxima. Okay. Bueno, pues la sexta pregunta sería: ¿en qué forma afectó la vida de las personas dentro de cada país y en las relaciones internacionales al vivir en confinamiento durante la pandemia? Yo creo que al final todos nos reencontramos, ¿no? Volvimos a explorar hacia nuestros adentros debido a que pues, nos encerraron, estuvimos confinados a las 4 paredes que tenemos alrededor por un tiempo pues relativamente largo, ¿no? Entonces fue importante para las personas ese encuentro consigo mismo. Ahora, si les afectó, sí, hemos visto, las cifras lo dicen, que ha habido aumento en los casos de ansiedad, en los trastornos psicológicos, ha aumentado el divorcio, en su momento aumentó la violencia intrafamiliar, entonces directamente afectó a los hogares. En el plano internacional, pues en lo que yo vería más próximo fue en la cuestión turística, ¿no? No tuvimos acceso a viajar, a transportarnos de un lugar a otro, entonces sí se vio mermada esa parte principalmente, ¿no? Si me preguntas cómo lo afectó globalmente, yo diría el turismo fue la parte que más se afectó. Ahora, el visitar a otras personas que están lejanas o cerca, también la pandemia cerró esa puerta, ¿no? A poder visitar, a poder reencontrarnos con nuestros seres queridos. Gracias a Dios estamos retomando de nuevo, ¿no? Esa parte de reinsertarnos poco a poco en la sociedad y que la pandemia vaya quedando de lado, pero pues todavía hay que trabajar en eso, ¿no? Bueno, pues vamos con la séptima pregunta y es: ¿para usted qué significa el término globalización? Lo traduciría simple en interconectividad, ¿no? A manera que el mundo evoluciona, las nuevas tecnologías acercan más o disminuyen la brecha de distancia, ¿no? Entre las diferentes personas. Si la tendría que definir en una palabra, te digo, en la interconectividad, ¿no? Que eso permite acercar lo lejano y traerlo más cercano a nosotros, ¿no? Tan es así que hoy vemos el K-pop, está del otro lado del mundo y es algo que se vive aquí como si fuera nuestro, fuera propio. Entonces también, como te lo comentaba en preguntas atrás, nos acerca, ¿no?
hace que nuestros familiares en Europa o nuestros familiares en Estados Unidos o nuestros familiares en Nogales, Empalme, estén aquí, ¿no? A la mano a través de una llamada, de un solo clic, para poder estar cara a cara con ellos. Además de que culturalmente culturalmente y científicamente compartimos, ¿no? Nuevos descubrimientos, hacemos propias cosas que no eran étnicas de esta zona, o en su defecto exportamos cosas que México tiene para dar y otros países las arropan, ¿no? O las reciben. Bueno, pues la octava pregunta sería, ¿qué opina usted sobre la relación de México con Estados Unidos? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que es una relación desequitativa completamente, ¿no? Donde el papá se queda con la mayor parte del pastel, en este caso entendiendo al papá como Estados Unidos, ¿no? Donde México no juega un país de esclavos, pero sí juega algo muy similar, ¿no? Donde lo que el vecino del norte ordena es lo que México tiene que hacer. Ha cambiado un poco la relación en este nuevo sexenio, digámoslo de alguna manera, ¿no? Porque ya se le ha puesto al toro por los cuernos el nuevo presidente de Estados Unidos. Entonces ha pintado esa raya de, ok, tú eres Estados Unidos, pero también yo soy México, pues entonces hay que respetarnos como países y no se va a hacer lo que tú digas, sino lo que en común acuerdo consideremos que es mejor para ambas partes, que es lo que debería de hacer, y se perdió esa visión durante muchos años, ¿no? Se dejó de hacer, pusimos al país a la venta y pues en este caso el vecino fue el mejor postor y el que se quedó con gran parte del territorio y de las riquezas que México. Buenos días, mi nombre es Ricardo Navarro y le voy a presentar la pregunta 9 y 10. ¿Qué opina sobre la postura de México de enfrentarse imparcial respecto del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania? Opino que es una acción injusta que nuestro país no participe por querer mantener relaciones estables con otros países, por no querer ayudar a un país que está en necesidad de ayuda, en necesidad de auxilio por estar ante la guerra y no tener las medidas necesarias para tomar las precauciones. ¿Considera importante para la economía la actuación del gobierno mexicano con las medidas implementadas para combatir el huachicol, robo de gasolina y el combate a la corrupción? Sí, lo considero muy importante las medidas que tome nuestro país acerca de todo esto para la economía, ya que eso influye mucho sobre cómo crezcamos económicamente, sobre los robos que no implementan el consumo y que hacen que perdamos esa ganancia de algo trabajado. Y eso fue todo, muchas gracias.